realmente esta ilusión del lejano oeste supone un bastante claro desafío a muchos de los tópicos preestablecidos en la museística y en las actividades que se suponen relacionadas con la actividad de los museos, y el que se conciten en una misma actividad, en una misma exposición, en un mismo centro, muestras del gran arte pictórico estadounidense dentro de un contexto como es el de la cultura popular ejemplificada por el western en el cine, la literatura, etcétera, mostrando todas esas conexiones que para muchos de nosotros son obvias, pero para otros no tanto, entre lo que antes se llamaba alta cultura y baja cultura, pues supone, como decía, un precedente muy importante, muy interesante, que esperemos fructifique en el futuro en muchas más actividades en esta línea. La ilusión del lejano oeste, como muy bien se explica y como muy bien explica Miguel Ángel en sus textos, es una ilusión universal, a pesar de que tenga un contexto histórico y geográfico concreto. Pero yo voy a hablar de el vehículo quizá, o los vehículos más universales precisamente, que más han contribuido a convertir el lejano oeste, tanto el histórico geográfico como el mítico y legendario, en un patrimonio universal, en el patrimonio de todos, desde nuestras más tiernas infancias hasta las de casi cualquier persona que viva, no solo en el mundo occidental moderno, sino prácticamente en todo el planeta. Creo que el juego de vaqueros e indios es universal y casi tan antiguo como los propios vaqueros e indios históricos, ¿no? Y a ello han contribuido indudablemente muchísimo dos cosas, que son la literatura y el cine. A lo mejor no necesariamente en ese orden. Por eso, lo que he venido hoy aquí a compartir con vosotros no es tanto una ponencia, una charla o una conferencia académica, o un montón de datos y de historias literarias o demás, sino he venido como en una película del oeste a hacer justicia. He venido a combatir una ley de Lynch que durante mucho tiempo ha colgado de esos dos oponentes que dan título a la charla, ¿no? Duelo al sol, literatura y cine western. Pues en ese duelo siempre hay un gran perdedor, al que no se le ha dado casi nunca la oportunidad de desenfundar el primero, y como decía, pues prácticamente ha sido linchado por las masas de críticos y de críticos literarios y de académicos y supuestos expertos, sin darle la oportunidad de un juicio justo, ¿no? Así que yo he venido muy en plan, como digo, película del oeste, a hacer justicia. Y de hecho, bueno, esta mañana cuando me levanté y me miré en el espejo, dije, hoy no me voy a afeitar para ir con esta barba de 2 días, que es como más también de spaghetti western, ¿no? Y bueno, pues a lo que vamos es precisamente a eso, a hacer un poquito de justicia, porque de lo que vamos a hablar es de que detrás de casi prácticamente cualquier gran película del oeste y de muchas de las pequeñas en las que podamos pensar, tanto de la edad de oro de Hollywood, de los años 20 o 30 hasta los años 50, hasta evidentemente la revisión que del género hicieron en los años 60 y 70 tantos y tantos grandes autores en el contexto del nuevo Hollywood. Detrás de cualquiera de ellas, como digo, hay casi siempre una grandísima novela del oeste. Y como suele ocurrir, el tópico tiene parte de razón, en muchos casos mejor, superior incluso que la película. Y me estoy refiriendo a veces, y a lo mejor a alguno le puede sonar un poco chocante, incluso a títulos míticos e intocables que lo son por derecho propio, pues como puedan ser Centauros del desierto de John Ford, o Las aventuras de Jeremiah Johnson de Sidney Pollack, o muchas otras, Warlock de Edward Dmytryk, etcétera. Bueno, detrás de todas estas magníficas películas, que en el caso incluso de la de John Ford, pues forman parte del canon del cine clásico, de la historia cinematográfica, hay una novela tan buena o mejor que lo que hemos visto en pantalla. Es algo que además, si logro convenceros después de esta charla, lo que no me parece muy difícil, porque veo a muchos que ya lo están de partida, pues podéis comprobar vosotros mismos leyendo los libros. Tengo aquí, pues, un poquito una cosa para empezar por el lado malo. O sea, yo diría que realmente el problema que hemos tenido durante mucho tiempo en España y también en otros países, pero en el nuestro especialmente con respecto a la literatura western, es creer que era la literatura que escribía este señor muy entrañable con su sombrero Stetson y su lazo y demás, era Marcial Lafuente Estefanía.
y escribió una cantidad incontable de novelitas del oeste, que luego además continuaron también sus hijos escribiendo, y se han convertido, para bien y sobre todo para mal, en sinónimo de literatura del oeste para la mayor parte del público y de los lectores españoles. Aquí tenéis pues una inmensa pila que es simplemente un botón de muestra de la cantidad de novelitas, bolsilibros o novelas de duro, como queramos llamarlas, novelitas de kiosco, que para mucha gente suponen lo que le viene a la cabeza cuando hablamos de novelas del oeste. Y de ahí este gran equívoco, porque evidentemente ninguna película de John Ford, ni de Howard Hawks, ni de Sam Peckinpah o de Sidney Pollack se basa en una novela de Marcial Lafuente Estefanía. Aquí tenemos también a otro de los grandes autores, Silver Kane, González Ledesma, que también contribuyó a este mito del bolsilibro. Son novelas muy respetables, novelas muy divertidas, novelas que forman parte también del contexto del universo western, pero son de alguna manera un epifenómeno, un fenómeno marginal, típicamente español, equivalente a otros fenómenos muy pulp, muy de literatura de masas, realmente popular, que en su justa medida son, como digo, absolutamente apreciables, pero no deben, en cualquier caso, llevarnos a confusión con lo que es realmente el tema que nos va a ocupar aquí, que es la gran tradición de la literatura del oeste americano, de la frontera americana, en la literatura estadounidense del siglo XX. Aquí tenemos a José Mallorquí, que es quizá de los autores españoles que cultivaron el bolsilibro, y más que el bolsilibro, quien más se aproxima, en cualquier caso, a esa talla de escritor del oeste altamente profesionalizado y con unas ínfulas y pretensiones, la mayor parte de las veces muy bien cumplidas, de calidad literaria y de plasmar una concepción histórica y geográfica del oeste con cierto nivel tanto literario como psicológico e histórico. José Mallorquí, de alguna manera, es la muestra más alta de ese mundo un poquito bajo, por decirlo así, del bolsilibro. Y, de hecho, sí que José Mallorquí tiene cierta importancia en el tema del que hablamos, porque bastantes de los llamados paella o chorizo westerns, las producciones del oeste que se hacían en España en los años 60, en coproducción generalmente con Italia, parientes en cualquier caso del spaghetti western y muchas veces difíciles de distinguir, en bastantes de ellos colaboró José Mallorquí como guionista o como escritor de la historia original, y no en balde en algunos de los mejores también ejemplos de ese paella o chorizo western. Aquí tenéis indudablemente el personaje más popular de los creados por José Mallorquí, el Coyote, que también fue llevado a la pantalla en varias ocasiones, la última no con mucha fortuna. Y aquí otras series de novelas del oeste, Dos hombres buenos, etcétera, de las muchas en la prolífica carrera de José Mallorquí. Pero aquí ya estamos viendo una cosa muy curiosa, que es que en España, al mismo tiempo que estaban los bolsilibros y que acapararon toda la atención del público lector de la novela del oeste, y sobre todo taparon para los lectores serios, para los académicos, los críticos, la existencia de otra serie de novelas, genuinas novelas escritas por autores estadounidenses del siglo XX, que sí que estaban contribuyendo a crear una narrativa, una literatura contemporánea del oeste que tenía ciertas y más que ciertas ínfulas literarias y calidad literaria intrínseca, hasta el punto de que tarde o temprano se convertirían muchas de ellas en auténticos clásicos del siglo XX en la literatura estadounidense. Y curiosamente, todas esas novelas también se editaban en nuestro país, no en el formato del libro de duro, sino en otros formatos distintos, más estándar en otros tiempos, anteriores al bolsilibro. Y aquí tenemos, por ejemplo, Rancho B20 de Clarence Mulford, que es la novela donde aparece por primera vez el personaje de Hopalong Cassidy, que se convertiría pues en el vaquero por antonomasia de Hollywood. La novela, una vez más, como siempre, muy superior a las versiones cinematográficas, mucho menos realistas. Aquí tenemos también el ejemplo de cómo se publicaban las novelas de Zane Grey, uno de los fundadores contemporáneos del género y un autor muy digno de atención, si no siempre al nivel literario más exigente, dada la cantidad también de novelas que escribió, siempre dentro de una dignidad de novelista de aventuras muy alta, y algunos otros autores, y que eran muy conocidos en España a través de muchísimas editoriales, no solo Juventud, sino también otras muchas. Y aquí ya vamos viendo toda una serie de autores que en Estados Unidos publicaban en las revistas, en los pulps típicos del oeste, en Western Stories,
y otras muchas, y que tarde o temprano eran vertidos también al castellano, en algunos casos con muy pocos años de diferencia, y que son novelas en formato, obviamente, novela, no bolsilibro, y se trata de autores americanos, normalmente de Pulp Fiction, pero con un nivel muy correcto de literatura de género popular, bien trabajada, bien escrita, muy distante del esquematismo y de la inmediatez del bolsilibro del que hablábamos antes. Aquí tenemos a uno de los clásicos, William McLeod-Rain, también muchas películas de la época se basaron en obras suyas. Max Brand, uno de los mitos fundadores también del oeste moderno, que no se llamaba Max ni se llamaba Brand, sino Frederick Schiller Faust, o sea que algunas influencias literarias su familia sí que tenía, como podéis comprobar. Y aquí tenéis, por ejemplo, la edición española de Destry, que dio lugar a una película, Destry Rides Again, protagonizada por James Stewart. Ernest Haycox es otro de los grandes. De hecho, pues muchas de sus novelas fueron llevadas a la pantalla y su relato Diligencia a Lordsburg sería el origen de la diligencia de John Ford, es decir, el origen del western moderno cinematográfico. Apache de Polly Wellman, que también fue llevado al cine y que una vez más nos encontramos con una novela claramente superior literaria y historicistamente, por decirlo así, a la película de Robert Aldrich del año 54. Otros autores, Louis L'Amour, para muchos el moderno heredero de Zane Grey, el autor más prolífico, por ello también no siempre el mejor, pero sí autor de varias novelas memorables. Y bueno, pues muchos otros ejemplos que lo que demuestran es que en España sí se editaban a los escritores del oeste americanos del siglo XX que cultivaban el género con un nivel de calidad alto, casi todos pertenecientes a una muy digna asociación que seguramente a muchos os suene, la Western Writers of America, la Asociación de Escritores del Oeste Americana, que concede unos sonoros y sonados premios y entre cuyos miembros se encuentra, por ejemplo, gente como Cormac McCarthy, para aquellos que quieran ser más finos. Aquí tenemos, por ejemplo, la novelización de Río Bravo, escrita por Leigh Brackett, que para aquellos que sean fans de Star Wars, bueno, pues fue también una de las plumas colaboradoras en El Imperio Contraataca, pero al margen de eso fue sobre todo una estupenda escritora de novelas de aventuras, tanto espaciales como también de westerns. Y como veis, estas novelas se publicaban en España, se leían mucho, eran muy populares, pero acabaron siendo completamente eclipsadas por el fenómeno del bolsilibro. Esto por lo que respecta a, digamos que, situarnos un poquito en el contexto. De hecho, quería mostraros una cosa que es bastante terrible. A ver si la encuentro. Bueno, vamos a ver si aquí me funciona la conexión a Wikipedia, porque quiero que os fijéis con atención en este párrafo. A ver, mucho mejor si lo hago aquí. En este párrafo que os voy a subrayar y que lo leáis. Algunos críticos piensan que este género literario solo sirve como origen y fuente de un género cinematográfico superior, el western. El cine lo amplifica y se lo apropia otorgándole una mayor dignidad, mientras que el western literario es regularmente de poca calidad en comparación con su versión cinematográfica, que alcanza grandes cotas de arte. Bueno, hablando de linchamientos, esto es realmente un fusilamiento sumario de uno de los campos literarios, uno de los géneros más ricos, más extensos y variados que nos ha legado pues, toda la literatura contemporánea. Para ilustrarlo, bueno, os diré, como os apuntaba ya al hilo de algunas de las imágenes, que el cine nace necesariamente del western literario y en los primeros tiempos del cine mudo o silente, como les gusta a muchos decir, ya grandes títulos y pequeños eran adaptaciones de obras de estos autores que veíamos. Por ejemplo, de Zane Grey, Jinetes de la Pradera Roja, su obra más popular y más significada, que apareció en 1912, ya fue llevada al cine en 1918. De Clarence Mulford veíamos la novela de Bar 20, que se convirtió en el origen de Hopalong Cassidy, pero también muchas otras fueron llevadas al cine en fechas tan tempranas como 1920. La que muchos consideran la novela, de alguna manera seminal, que marca el paso de una narrativa del oeste
costumbrista, escrita contemporáneamente al propio oeste americano, esa que muchas veces se utiliza para dignificar el género, es decir, cuando hablamos de Bret Hart, de Mark Twain, de Ambrose Bierce, incluso de James Fenimore Cooper. Además, estamos en realidad hablando de autores que hasta cierto punto escribían de lo que ocurría en su tiempo o había ocurrido muy poco antes. Y por eso no los incluyo en este, digamos, campo de la novela del oeste como género literario estadounidense moderno que tiene una relación muy especial y específica con el cine del oeste. Me estoy refiriendo a la novela de Owen Wister, El Virginiano, que apareció por entregas en 1902 y que ya fue rodada en 1914 por Cecil B. DeMille, en 1929 por Victor Fleming con Gary Cooper. Gary Cooper también fue joven, no siempre fue como el Solo ante el peligro. Y, bueno, pues muchos autores, veíamos antes a William McLeod Rain, Max Brand, Ernest Haycox, Dorothy Scarborough. Bueno, curiosamente, me interesa también resaltar, aprovechando el contexto, que en un género que lleva tan mala fama de ser un género muy machista, o para decirlo más finamente, falologocéntrico, resulta que ya casi desde el principio, hemos visto antes el ejemplo de Leigh Brackett, pero ya casi desde el principio hay grandes novelistas del oeste que son mujeres. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Dorothy Scarborough, cuya novela El viento es el origen de esa maravillosa película muda de Victor Sjöström, The Wind, protagonizada por Lillian Gish, o, por ejemplo, Edna Ferber, que con Cimarrón, que fue llevada al cine primero en 1931, lo sería de nuevo en los años 60 y que narra la famosa carrera del territorio de Oklahoma. Bueno, pues Edna Ferber publicó Cimarrón en 1929 y además luego ganaría el premio Pulitzer, que es una cosa que acostumbran a hacer los escritores del oeste americano, ganar el premio Pulitzer a pesar de ser los parientes pobres del cine. Pues escribiría también y publicaría la novela Gigante, acerca de ese mundo del western contemporáneo que es el de los campos de petróleo, que también aparece retratado en Cimarrón, ¿no? Pero bueno, al margen de todo esto, os voy a proponer, para no extenderme mucho más, ya veis que me gusta hablar, un pequeño recorrido por algunos de los autores más significativos en este duelo al sol entre la literatura y el cine del oeste, para que veáis con ejemplos claros cómo realmente el cine del oeste, el western, ese western que nos decía Wikipedia, que eleva, sublima un género popular, barato, de aventurillas, a una forma digna de arte, en realidad está tan interrelacionado con la literatura western del siglo XX que es inseparable. Y en muchos casos, insisto, por una serie de cuestiones que tocaremos de pasada, como la existencia del código Hays de censura, era imposible que llevara las novelas, excelentes novelas, muchas veces de un verismo, de un realismo histórico, de una cotidianidad y de una dureza al narrar las condiciones de la vida en la frontera, imposibles, como digo, de trasladar a la pantalla en épocas como los años 20, 30 o 40, en los que el código Hays campaba por sus respetos, y lo que hace también muchas veces que, evidentemente, la novela tenga, hasta cierto punto, una relevancia en ese sentido superior a la de la película. Vamos a ver primero el ejemplo de James Warner Vela. Bueno, James Warner Vela es este señor que veis anunciando un whisky exquisito, como buen escritor del oeste. Vamos a ver, porque esto se me está yendo un poco rápido. Y vamos a ver si consigo pausarlo más. Bien. James Warner Vela, como digo, este señor tan digno, es el culpable, en gran medida, de una de las trilogías cinematográficas más famosas de la historia del western, que es la compuesta por Fort Apache, La Legión Invencible y Río Grande de John Ford. Sin duda, todas ellas obras maestras. Estáis viendo la cartelería de las películas, en la que además me interesa que notéis cómo se destaca. Vamos a retroceder ahí un momentín. ¿Veis? Screenplay, es decir, guión por Frank Nugget, sugerido por un relato del Saturday Evening Post, Masacre, es decir, este que veíamos publicado ya en forma de libro, de James Warner Vela. Es decir, se consideraba que el nombre de James Warner Vela era casi tan importante, digo casi porque se ve un poco más pequeño, que el de cualquiera de las grandes estrellas. Ahora estáis viendo
la edición magnífica que de varias de las historias militares de la frontera de James Warner Vela ha publicado recientemente la editorial Valdemar. Bueno, este señor, como digo, James Warner Vela, es el culpable de esa trilogía de la caballería de John Ford y es un mérito que muy raramente se le reconoce. No solo no se le reconoce, sino que además se tiende a ignorar el hecho de que su papel en el rodaje de las películas fue decisivo, dado que era amigo personal e íntimo de John Ford, de John Wayne, de otros directores y productores con los que mantuvo una correspondencia asidua y donde sus sugerencias, sus críticas y tal eran aceptadas y eran de suma importancia. Normalmente, y esta es una de las grandes injusticias que estamos intentando aquí corregir o dirimir, cuando los críticos de cine, no solo españoles, sino muchos otros, hablan de las películas de caballería y de las películas de los westerns de John Ford, obvian por completo la existencia de un señor llamado James Warner Vela. Y es como si nunca hubiera existido y todo el mérito, digamos, se lo llevara John Ford con más o menos justicia o más o menos injusticia. Estáis viendo lo que os decía, el ejemplo de que James Warner Vela no solo era novelista, sino que también, como guionista, fue el encargado de adaptar, curiosamente, el relato de otra gran autora del oeste americano, Dorothy M. Johnson, el hombre que mató a Liberty Balance, a la pantalla para John Ford. Una vez más, fijaros en que incluso el cartel italiano destaca claramente el hecho de que el guión es de James Warner Vela y Willis Goldbeck. Aquí no estamos hablando de una novela, sino que estamos hablando del papel fundamental que los escritores del oeste americano del siglo XX tuvieron en la formación del western cinematográfico, porque contribuyeron a él también como guionistas, como adaptadores, se conocían entre ellos, colaboraban asidua e íntimamente con los realizadores, a veces incluso con los directores de fotografía, como los montadores, etcétera. Entonces, bueno, creo que el ejemplo de James Warner Vela era muy relevante. No se trata quizá del mejor autor de novelas del oeste, pero ha sido muy justamente comparado con una especie de versión de Rudyard Kipling en la frontera americana y, insisto, siempre podéis comprobarlo leyendo esta magnífica antología. Bien, hablábamos de mujeres y hablábamos de Dorothy M. Johnson. Posiblemente, si no el mejor, o en este caso la mejor autora de la frontera americana es una mujer, Dorothy M. Johnson. Esos relatos que veis ahí reunidos están considerados unánimemente en varias ocasiones, tanto por la Western Writers of America como por otras organizaciones, como la mejor escritora y los mejores cuentos del oeste jamás publicados. Dorothy Johnson, que la veíamos antes ahí en esta simpática fotografía, con una reunión de asociadores, de la Asociación de Historiadores a la que pertenecía, de Montana. Ella había nacido en Iowa, pero se estableció en Montana y fue miembro durante mucho tiempo de la Montana Historical Society. Escribía también como James Warner Vela y como muchos de los que vais a ver en el Saturday Evening Post, que no era exactamente un pulp, todo hay que decirlo, era una revista bastante prestigiosa, y a Dorothy M. Johnson pues se le deben relatos maravillosos que son el origen de películas como El hombre que mató a Liberty Balance, como El árbol del ahorcado de Delmer Daves, o más modernamente como Un hombre llamado Caballo, de Elliot Silverstein, rodada ya en 1970. Aquí tenéis también la edición actual. Vamos a dejar que sigan pasando porque me interesa también que notéis que esta señora, absolutamente ninguneada y que para muchos es la Dorothy Parker de la literatura del oeste y que en Estados Unidos está ampliamente considerada una de las mejores escritoras del siglo XX, ha sido ninguneada. ¿Por qué? Porque aquí se editaba así. Cuando una obra de Dorothy Johnson salía así, aunque era en este caso no una novela, un libro de historia excelente, nadie, los críticos literarios, los maestros universitarios, los estudiosos de la literatura americana contemporánea, nadie le hacía ni caso. Ahora que sale así, esperemos que se lo hagan, porque desde luego lo merece y mucho. Pero también me sirve para enlazar con James Warner Vela y con toda esta interrelación
esta intrahistoria del cine del oeste en la que los escritores son tan importantes o más que los directores y las estrellas. Y es que, como hemos visto, el cuento de El hombre que mató a Liberty Balance fue adaptado a la pantalla por otro escritor coetáneo y contemporáneo suyo, como era James Warner Vela. Vamos ahora. Bueno, ahora vamos con lo que para mí es quizá uno de los platos fuertes de la literatura, no solo western, sino de la literatura estadounidense del siglo XX, que es este señor que veis aquí, A.B. Guthrie Jr., con este libro de Big Sky, publicado en España como Bajo cielos inmensos, que, bueno, ahí os puse esta edición americana en tapa dura para que veáis que, una vez más, no estamos ante una obra, digamos, pulp o una obra estrictamente popular, aunque lo fuera y mucho como gran bestseller. Y bueno, pues hay una serie de críticas de prestigiosísimos críticos, de montones de publicaciones del New Yorker, del tal, hablando muy bien de ella. Y aquí veis el cartel de la adaptación cinematográfica que se hizo de Big Sky, de Howard Hawks, una también gran película, pero una vez más, una película que desgraciadamente, por la época y por el contexto histórico y social del cine de Hollywood de aquella época, no puede ni de lejos reflejar la complejidad, la absoluta trascendencia y el hálito incluso trágico de la obra original. La película, de hecho, adapta solo prácticamente la primera mitad del libro, lo que consiste en el viaje a lo largo del Missouri, un río que ahora se va a poner de moda gracias a Iñárritu, y la segunda parte del libro la ignora prácticamente pues, por muchos motivos, entre ellos también de presupuesto. Pero el caso es que, sobre todo, tener en cuenta que en el libro original el protagonista, que en la película interpreta a Kirk Douglas, entre otras cosas, pues tiene purgaciones por haberse acostado con todas las indias de los puestos fronterizos a lo largo del Missouri, que es lo que solían hacer, lógicamente, los tamperos y los soldados. ¿Podéis imaginaros a alguien en 1950 y pico, a Kirk Douglas con purgaciones en una película? ¿Verdad que no? Bueno, pues ese es uno de los problemas. Aquí tenemos también la adaptación cinematográfica de este libro, Camino del Oeste, se publicó aquí. Veis una vez más por qué pasaban desapercibidos para muchos críticos la publicación de las grandes novelas del oeste americano. Camino del Oeste, de Way West, fue la obra, la segunda parte de una trilogía sobre la historia de la frontera americana que escribió A.B. Guthrie Jr., que le conquistó el premio Pulitzer y que ha sido considerada durante mucho tiempo una de las mejores novelas americanas del siglo XX. Yo os diré solo que Bajo cielos inmensos no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún William Faulkner, a ningún Hemingway, a ningún Scott Fitzgerald que se precie y, desde mi punto de vista, y no siempre se le puede pedir a la narrativa de género, tanto el western como cualquier otra, que alcance esas cotas, pero en este caso las alcanza y muy sobradamente. Bueno, Camino del Oeste fue adaptada en los años 60 al cine de forma muy digna, de Way West, protagonizada nada más y nada menos que por tres grandes del cine de Hollywood, y una vez más veis que se destaca el hecho de que está basada en la novela de A.B. Guthrie Jr., dado que era premio Pulitzer y uno de los bestsellers, uno de los libros más vendidos de la época. Y aquí volvemos a esas interconexiones. Ahora estamos viendo el cartel de Shane, una película basada en una novela de otro escritor, Jack Sheffer, pero cuyo guión fue encargado precisamente a A.B. Guthrie Jr., a este señor de aquí, tan simpático y orondo. Como veis, una vez más, la cosa no se limita a las adaptaciones más o menos fieles o infieles de las novelas a la pantalla, sino al hecho de que los escritores colaboraban, al igual que colaboraban los escritores de novela negra, que colaboraban Horace McCoy o Raymond Chandler, o que colaboraban pues, los mismos Faulkner o Steinbeck con el cine de la época, también los escritores del western colaboraban muy íntimamente, como hemos visto y como estamos viendo, con los cineastas, y el resultado era muchas veces estas grandes películas. Y para no agobiaros mucho, en este caso os voy a poner un poquito de marcha.
Bueno, pues no lo voy a poner porque el sonido está de pena. Así que espero que luego nos mejore el sonido, no sé si, porque sí que quería poneros algunos fragmentos. De momento vamos pues a seguir el repaso y, como veis, la idea es un poquito también el ir hilando a unos con otros. No están todos los que son, pero son y muchos los que están. Y este es Jack Sheffer, precisamente con un ejemplar de su bestseller Shane entre las manos, que dio lugar pues, a esa película que aquí se conoce como Raíces Profundas, de George Stevens, que todos conocéis y que es una de las pues, películas fundacionales, ¿no? Aquí tenéis una comparativa entre una portada de la novela estadounidense, una colección, el cartel de la película, una vez más, destacando la labor de Ave Guthrie Jr., el autor de Bajo cielos inmensos, como adaptador de Shane, indudablemente una película, pero no la única. También Jack Sheffer, que previamente no había sido un escritor de western. Hay muchos casos, antes pasábamos un poco por encima del caso de Max Brand, por ejemplo, que fue un escritor que jamás había puesto un pie en el territorio del oeste americano hasta que sus editores, los editores de los pulps donde publicaba, cuando ya era bastante rico gracias a sus novelas del oeste, le dijeron, bueno, tío, ya va siendo hora de que te hagas un paseillo por ahí, por los territorios del suroeste, que es lo que más se parece a la frontera americana en nuestros días. Y le mandaron, pues no sé si a Nuevo México o a Texas, y cuando llegó le pareció todo tan sucio y polvoriento que prácticamente no salió nunca del hotel, donde siguió escribiendo excelentes novelas del oeste. Bueno, en el caso de Jack Sheffer, tampoco era un escritor especializado en la frontera americana, en el western, era un periodista y también contribuía habitualmente con relatos y crónicas al Saturday Evening Post, pero con Shane se lanzó a ese territorio y lo hizo con tal éxito que a partir de ahí sí que se convirtió en un excelente novelista del género y acabó tan identificado que al final acabó sus días realmente en un rancho, retirándose a un rancho por ahí en el oeste profundo. Y bueno, es, como digo, una vez más, hay la ocasión de disfrutar de una película basada en otra novela de Jack Sheffer, otro de sus grandes éxitos, Monty Walsh, que ya al ser realizada en esos años 70, en los cuales el código Hays, el código de censura que se había impuesto a Hollywood a través de la oficina de la censura promovida por las asociaciones católicas, etcétera, que prácticamente mantuvo al cine de Hollywood aislado del desarrollo normal que hubiera debido tener a nivel, en muchos casos, adulto, a pesar de la gran calidad intrínseca que nadie puede negar al cine clásico de Hollywood. Estamos hablando de una época en la que las camas tenían que estar siempre separadas, nadie dormía en la misma cama y cosas por el estilo. Y, como digo, pues ese tipo de cosas impidieron que grandes novelas del oeste, como Bajo cielos inmensos o la misma Shane, fueran llevadas a la pantalla con la misma crudeza, el mismo nivel de realismo en el retrato de la frontera que sí que tenían en las páginas de los libros. Eso desaparece a finales de los años 60 y precisamente en los años 60 finales y sobre todo en los 70 surge ese western revisionista, ese dirty western, ese pre-western, post-western y toda una serie de términos que creó la crítica para el momento, en los que ya por fin podemos ver las novelas adaptadas con la crudeza, el realismo y el lirismo que realmente tenían y que se les había negado hasta entonces. Voy a intentar poneros otra vez algo de imágenes para no aburriros tanto. Bien, esta vez funciona. I'm not about to come unhinged when everything goes wrong. A fact is something to be faced, but not for very long. The good times are coming. They'll be coming real soon. And I'm not just pitching pennies at the moon. The good times are coming. When they come, I'll be there.
That's where we belong. To stand outside, just looking in, has got to be all wrong. The good times are coming. They'll be coming real soon. And I'm not just pitching pennies at the moon. The good times are coming. When they come, I'll be there. With my hope being firmly planted way up Bueno, lamento que la calidad sonora haya sido bastante trágica. Como os decía, cuando lo probamos todo sonaba muy bien, pero ya sabéis lo que pasa con los duendes. Y era un ejemplo de cómo el cine western del nuevo Hollywood de los años 60 y 70 ya enfocaba novelas que, si se hubieran rodado 30 o 40 años antes, lo hubieran sido de una forma muy distinta. Yo creo que estas imágenes me venían muy bien también para definir eso que todos usamos tan a menudo, la crítica cinematográfica y los aficionados, y a veces, aunque todos sabemos a qué nos referimos, resulta un poco difícil cristalizar, que es eso del western crepuscular. Yo creo que esas imágenes, esa canción, dan una idea muy clara de lo que quiere decir western crepuscular, aunque a mí me gustaría añadir que en cierta medida todo el western literario, cinematográfico, es siempre crepuscular, no solo el que se ocupa de esos periodos ya finales de la frontera, entre 1880 y los 1900, en los que ya claramente están desapareciendo no solo los indios, sino también están desapareciendo las formas de vida de los vaqueros trashumantes, están desapareciendo los buscadores, los zamperos, los cazadores, etcétera, para ser sustituidos por la vida moderna y por los pozos petrolíferos, pero en realidad toda la novela del oeste o toda la novela de frontera y todo el cine de frontera es siempre de alguna forma crepuscular, porque incluso aquella que se ocupa de las guerras coloniales, como los clásicos de James Fenimore Cooper o las novelas de Kenneth Roberts, siempre están retratando un mundo en transición constante entre un estado de salvajismo, entre un estado idílico, aunque a veces también terrible y trágico, a el estado de mundo civilizado. Y en ese trasvase se pierden y desaparecen formas de vida, no solo, como digo, la de los nativos americanos, sino primero también la de los mountain men y los tramperos, después la de los vaqueros mismos, la llegada del ferrocarril, después la conquista del oro, la busca de oro en 1848, la fiebre del oro de California, que a su vez luego también desaparece hasta llegar ya a esa última frontera de Alaska, ¿no?, en 1890, en el Klondike, etcétera, pero siempre se está retratando una forma de vida que desaparece. De hecho, hay un momento muy lírico en una novela que no está citada aquí, pero que podría estarlo perfectamente, que es El Trampero, de Mountain Men, de Bardish Fisher, en la que se inspiró parcialmente las aventuras de Jeremiah Johnson, de Sidney Pollack, que concluye prácticamente con la visión de las primeras grandes caravanas que van llegando de migrantes al oeste a la llamada del descubrimiento de oro y de nuevos territorios, y cómo los viejos tramperos que llevan toda la vida allí, que tienen una vida que no es ya ni vida de blanco ni vida de indio, sino que es una civilización, una cultura propia, muy en contacto con la naturaleza, muy salvaje también muchas veces, ven cómo eso va a desaparecer con la llegada de la civilización y con la llegada de las familias, los ranchos y esas grandes caravanas. Así que, de alguna manera, hasta esa obra y otras similares que se desarrollan en las primeras décadas del siglo XIX ya también son crepusculares. Bueno, de Jack Sheffer vamos a dar un salto a otro autor para mí imprescindible. Este señor tan simpático, con esta cara de sol, me encantan los saludables que parecen casi todos los autores de western americano, ¿no? No sé si realmente posaban así a propósito para las fotos, pero bueno, a este señor se debe el guión de esta película, Pursued, que es una de las grandes rarezas del western
una película dirigida por Raúl Walsh, que se tituló Perseguido, o sea, Pursued, en España, y que se la considera una especie de film noir en el oeste americano y quizá la gran inauguradora de lo que en los años 50 supuso también, dentro del marco del cine, un paso muy importante en la madurez del western, que es lo que se llamó el western psicológico. Es decir, de repente, en el oeste, los buenos y los malos ya no eran tan fáciles de distinguir, la gente tenía motivaciones muy complejas y las tramas se hacían más tortuosas y más oscuras, un poco también siguiendo el ejemplo, en cierta medida, de la novela negra precedente, ¿no? Y realmente Pursued no está basada en ninguna novela, sino que es un guión original de Niven Bush. Pero me hubiera gustado poneros las primeras escenas de la película, el problema es que no se iban a oír bien, en las que aparece claramente destacado Niven Bush como guionista y pone un guión original de Niven Bush para la pantalla. Porque Niven Bush era también un autor de bestsellers, un periodista y escritor muy prestigioso que muy poco después iba a publicar Duelo al Sol. Le hemos robado el título para nuestra charla. Y bueno, Almodóvar le robó algo más también. Que aquí estáis viendo una portada de una de las ediciones y aquí estáis viendo uno de los carteles de la película, que es también una de las cumbres de ese western ya más torvo, de ese western más duro, de ese western más también enloquecido, ¿no? Con un nivel de melodrama altísimo y donde, bueno, pues aparecen conflictos raciales, conflictos de clase, conflictos sociales y que contribuyó tanto a la madurez del género. Las Furias es otra novela y otra película también en la que Niven Bush, obviamente como autor del libro, jugó un gran papel y es otro ejemplo más de ese tipo de western. Bueno, aquí veis, curiosamente, una edición española con una portada muy bonita y muy curiosa en la colección Novelas y Cuentos, donde se publicaba todo tipo de literatura general y aparecían también numerosas obras de western americano. Lo que me interesa resaltar de Niven Bush es que siempre que se habla del western psicológico y de ese salto, de alguna manera, cuantitativo y cualitativo que dio los argumentos del cine del oeste de madurez y de adultez en los años 50, se atribuye, una vez más, única y exclusivamente a los directores. Se habla de Anthony Mann, se habla de Raoul Walsh, se habla de William Wyler, se habla ya de la obra madura de un John Ford, de ese hombre que mató a Liberty Balance, etcétera, pero en realidad quizá el instaurador de todo ello fue un escritor, Niven Bush, con su guión original para Pursued y después con los bestsellers Duelo al Sol y Las Furias. Vamos a ver si podemos ver aquí, en este caso, el tráiler de Las Furias con un maravilloso blanco y negro que realmente creo que merece la pena para que veáis también un poco ese juego con el melodrama, con el cine negro, etcétera. Drama as vast and spectacular as the sweeping ranges and towering crags of the lawless empire that spawned it, the Furies. And to film this greatest of all novels by Niven Bush, who wrote Duel in the Sun, producer Hal Wallace has assembled a superlative cast of dramatic stars. Barbara Stanwyck, Wendell Corey, Walter Houston in his greatest role. You stop telling lies about me, and I'll stop telling the truth about you. I've heard that one before. Now get. I killed your father in fair fight, and I'd be pleased to do as much for you. Mr. Darrow, sir. This is our dance, I believe, sir. Told you I didn't want the legal tender wreck. Didn't want to take on the Furies. That's all I need. Word to get back to your father. You've been here. You're brazen enough to know that? Conflict that flames across the dark domain of the Furies as the girl who ruled it fights to dominate three strong men and the woman who threatened her empire. And, my dear, please remember, you will always be welcome at the Furies. There will always be a room for you, won't there, Turnbull? Do you want me to beg? Do you want me on my knees to you for his life? I'd hang him anyway. It's me you should have hung. Take a good long look at me, T.C. You won't see me again until the day I take your world away from you.
Bueno, como veis, puro melodrama desatado, sombras de cine negro, personajes femeninos súper fuertes, tremendos, más grandes que la vida misma, característicos de todas las obras de Niven Bush, tanto de Pursuit, de Perseguido, como de Duelo al Sol, y no en vano hay que añadir que digamos que el hermano bonito del western, que podría ser, en cierto modo, la novela negra, el género negro, el cine negro, nadie ha dudado nunca que sus orígenes literarios son absolutamente ilustres y prestigiosos. Nadie ha dicho nunca que las novelas de Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James M. Cain, Ross MacDonald, etcétera, etcétera, sean muy inferiores o hayan necesitado el cine para alcanzar una mayor dignidad literaria. Bueno, en realidad, ese hermano pobre, en ese sentido, de la literatura negra, que es la literatura western, tiene muchísimo en común con la literatura negra y con la serie negra, tanto cinematográfica como literario. Y Niven Bush, que fue de alguna manera uno de los progenitores de ese western psicológico en el que tanto influyera o que tantas concomitancias tiene con el cine negro, sobre todo también a través de esos personajes de femme fatale como el que encarnaba aquí maravillosamente Barbara Stanwyck, ¿no? o Jennifer Jones en Duelo al Sol, pues no es raro si pensamos que comenzó su carrera en Hollywood coescribiendo el guión de la adaptación del Cartero siempre llama dos veces de James M. Cain a la pantalla, por la que un guión que fue, creo, si no recuerdo mal, nominado al Oscar en su día. Y también aprovecho para añadir como coda que James M. Cain, evidentemente mucho más conocido por estas novelas criminales, melodramas noir, también situó algunos de ellos en época más o menos de la frontera histórica, en Nueva Orleans o en la Luisiana del siglo XIX, con lo cual muchas veces vemos que las cosas se acercan. Se acercan tanto como para que, para terminar ya, veamos que uno de los grandes nombres de la novela negra y criminal contemporánea, que nos abandonó recientemente, falleció hace muy poco, empezó precisamente su carrera en el mundo de la novela del oeste. Me estoy refiriendo, obviamente, a este señor Elmore Leonard. Bueno, Elmore Leonard, que como digo nos abandonó recientemente y por desgracia, es más conocido sin duda por todos los thrillers estupendos, novelas policíacas, irónicas, duras, etcétera, pero él empezó su carrera, aquí podemos ver una ilustración para uno de sus relatos, publicado también en algún pulp, aunque luego también pasó a publicaciones de mayor prestigio, empezó, como digo, en el mercado del western y muchas de sus historias fueron también llevadas a la pantalla. Estamos viendo aquí la portada del libro y el cartel de la película de que viene Valdez, y aquí, una vez más, la edición española de dos de sus grandes títulos western, Hombre y Que viene Valdez. Hombre veíamos antes, protagonizada por Paul Newman y dirigida por Martin Reed. Son dos de los grandes títulos de ese western revisionista de finales de los 60 y primeros 70. Y Elmore Leonard tuvo ya la suerte de que empezó a escribir en los años 50, cuando ya el western vivía ese western psicológico. De hecho, alguna de sus primeras obras fue llevada también al cine por Bud Bettiker, un director de serie B muy importante y muy a rescatar, Los fugitivos, por ejemplo. Pero él ya tuvo suerte, como digo, de llegar a un Hollywood en el que se podían hacer sus novelas con la densidad dramática, el realismo y la crudeza que él ponía en ellas. Sin duda, sus obras maestras dentro del género son estas dos que ha publicado recientemente Valdemar. Me estoy repitiendo mucho con lo de Valdemar, pero realmente la colección Frontera es la única que está haciendo una labor de rescate absolutamente estricta y estrictamente necesaria de esta literatura en su más amplio espectro, buscando siempre la excelencia, pues las ha publicado recientemente, ¿no? Y hay una anécdota muy curiosa que solía contar el propio Elmore Leonard, que también fue obviamente guionista de Hollywood, que trabajó muy de cerca con muchos realizadores y realizadores televisivos. Estos días se puede ver, sin ir más lejos, la serie Justified en muchas cadenas de televisión, que muchos consideran un western contemporáneo o un ayornamiento del género western al mundo de la actualidad, a la América rural del siglo XXI. Pues bien, Elmore Leonard contaba una anécdota muy curiosa acerca de la película Que viene Valdez, rodada en 1970 por un realizador televisivo, Edwin Sherin, que no se prodigó mucho en la pantalla. Y es que voy a intentar no hacer spoilers, porque lo que me gustaría es que todos leyerais el libro y también vierais la película, naturalmente, pero es una novela bastante raruna para lo que es el western convencional, ¿no? Y él, una vez que vendió los derechos a Hollywood, estaba completamente convencido de que el final de la novela no se plasmaría
tal y como él lo había escrito. Entonces, cuando fue invitado a un pase previo de la película, para que la vieran quienes habían participado o quienes tenían algo que ver con ella, se quedó realmente de piedra y se lo comentó a los distribuidores o a los productores. Yo nunca hubiera pensado que hubierais tenido los, con perdón, cojones de poner el final del libro en la película. Él siempre hubiera apostado porque ninguna película del oeste de Hollywood podía acabar sin un duelo tradicional a tiro limpio entre el bueno y el malo, y no es así, no os voy a contar más, porque, insisto, no quiero hacer spoilers. Bueno, Elmore Leonard es uno de los últimos ejemplos, porque es también uno de los autores más recientes, y nos sirve también para hablar de un crepúsculo, que fue el crepúsculo de la novela del oeste como género popular en los Estados Unidos. A mediados de los años 60, a principios de los 70, el cine y la televisión acabaron, de alguna manera, con la popularidad de la literatura del oeste. No quiere decir esto ni mucho menos que haya desaparecido ni que desapareciera, ni desde el punto de vista de la literatura más pulp, más profesionalizada, ni desde los grandes autores americanos que cada X tiempo publican una novela del oeste. Hay muchos ejemplos recientes de Peter Mathiesen, de muchos autores. Acaba de salir una novela que os recomiendo a todos en Mondadori, El hijo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que perdió la preponderancia que había tenido en las librerías, en las bibliotecas, en el imaginario literario colectivo de Estados Unidos y del resto del mundo. De hecho, en España mismo, todas esas ediciones que veíamos de los buenos clásicos americanos desaparecieron, fueron sustituidas por el bolsilibro y al final hasta el propio bolsilibro desapareció. El western ya pasó exclusivamente a otros medios, a otros campos, a su propio crepúsculo hollywoodiense del cine o a la televisión y también al mundo de la historieta, del cómic, la banda dessinée, sobre todo francesa y franco-belga, donde de repente encontró un nuevo medio de expresión rico y adulto y que todavía está dando muchas grandes obras, pues por citar alguna, el Teniente Blueberry de Jean Giraud, Moebius, también fallecido no hace mucho. Pero, en cualquier caso, Elmore Leonard es el hombre, nunca mejor dicho, que representa ese cambio. Cuando se hundió el negocio de las publicaciones del oeste, rápidamente se pasó a ese hermano guapo que es la novela negra. ¿Y qué ocurre? Que muchas de las novelas, de los thrillers, de las novelas policiales de Elmore Leonard son más o menos westerns. Tienen los elementos arquetípicos de la mítica del oeste, muchas veces los escenarios contemporáneos de lo que queda de la frontera o donde más se nota la huella de la frontera, ese suroeste de los Estados Unidos, los territorios fronterizos con México, Arizona, Nuevo México, sobre todo, Texas, etcétera. Y bueno, incluso durante cierto tiempo cultivaba los dos géneros, hacía novelas del oeste con un tono marcadamente noir a veces. Hay que decir que tanto Hombre como Que viene Valdez tienen elementos que luego reaparecen constantemente en su literatura negra, en su literatura policial, y tienen ese estilo hard-boiled, ese estilo duro, cortante, característico de la gran novela negra americana, de la gran narrativa americana en general. Pero, por ejemplo, hizo otras novelas como The Moonshine War, que se llevó al cine como El infierno del whisky, que ya es en los años 20 en la prohibición, pero es en el ámbito rural y prácticamente es un western. O, por ejemplo, y esta es una que me hace mucha gracia, una novela que fue llevada al cine con su mismo título, Mr. Majestic, en el año 72, y de la que alguien dijo, solo Elmore Leonard era capaz de escribir un libro en el que el protagonista fuera un cultivador de melones o de sandías, que es lo que es Charles Bronson en la película y que lucha por los derechos de los cultivadores contra los monopolios y aparece un gángster mafioso por en medio y vuelve a ser un western noir contemporáneo en la frontera de Nuevo México del siglo XX. Y bueno, pues, en fin, como creo haber dejado bastante claro, no sé si con las imágenes y con lo que os he contado, las anécdotas y estas breves notas bibliográficas de los autores, o si no, pues confío que con mi entusiasmo inveterado, el cine del oeste no existiría sin la literatura western. La literatura western no es, digamos que es también, pero no es ni el bolsilibro, ni la novela costumbrista o historicista contemporánea del siglo XIX, que muchas veces, indudablemente, funciona como antecedente o como precedente, pero que no podemos considerar realmente como literatura western en el sentido estricto, porque lo que hacía era reflejar casi contemporáneamente o sin casi la realidad de su país.
El caso, como decía al principio, de escritores como Bret Hart, Mark Twain, o novelas como La roja insignia del valor, de Stephen Crane, que habla de la Guerra Civil Americana a unos años vista de la propia Guerra Civil Americana. Entonces, la mítica del western, asociada también al escenario histórico-geográfico del western, surge en el siglo XX a través de escritores de literatura americana, tanto popular como ilustrada, que se la apropian y la convierten en un género del que van a surgir todos los leitmotivs, todos los arquetipos y los motivos, tanto visuales, tanto morales y éticos como arquetípicos. Es decir, ya hemos visto, por ejemplo, películas y libros como Shane, que también está editado, por cierto, recientemente en la colección Frontera de Valdemar, donde bueno, pues tenemos el arquetipo del extranjero misterioso, la relación con el niño, algo que se ha repetido hasta la saciedad, hasta en películas como Mad Max o muchas otras, y que ha superado los márgenes propios del propio western para inscribirse en el imaginario global, ¿no?, de todos y pasar a formar parte de un cierto tipo de héroe de la modernidad, ¿no? Bueno, pues todo eso no estaba en el cine porque sí. No surgió solo del gran, inmenso genio y talento de directores como John Ford, como Howard Hawks, como William Wyler, como Anthony Mann, o de autores destroyers como Sam Peckinpah, como Arthur Penn, como todos los grandes del nuevo Hollywood de los años 60 y 70. Surgió de una rama de la literatura americana, muchas veces llena de eso que se llama la gran novela americana, ese ente que es como Moby Dick, gran novela americana por excelencia, pero que todo el mundo intenta cazar y nunca lo consigue. Pero, en cualquier caso, y con ello ya concluyo, es algo que hay que seguir reivindicando. Porque todavía, como veis, a día de hoy, Wikipedia España, que además cumplía hace poco, tenía cumpleaños y lo celebraban por todo lo alto, sigue ofreciéndonos opiniones no ya tan burdas, tan simplonas como esa, sino tan poco ilustradas. Opiniones en las que no se ha buscado en ningún caso la verdad ni la realidad. Y por eso pues, hoy hemos venido aquí a bajar del árbol del ahorcado a la literatura del oeste americana para que ocupe el lugar que creo que se merece y para mostrar que sin ella el western, que cuando decimos western todo el mundo piensa películas exclusivamente, a ver si conseguimos cambiarlo, el western tal y como lo conocemos, tal y como lo amamos, tal y como es la ilusión del lejano oeste que vivimos, no existiría. Gracias.